conceptos bases de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? El tema de la higiene, el tema de la medicina preventiva y del trabajo, el tema de la seguridad industrial, el tema de peligro, el riesgo, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el COPAS. Quedamos acá, ¿cierto? Estamos definiendo que era un factor de riesgo, de qué forma se clasifican. Bueno, entonces recordemos un poquito con los conceptos. El peligro, que es la fuente, situación o acto. Esperemos que se está uniendo alguien. Vamos, 4, 6 y 8. Ya también había 8. Empecemos entonces. Bueno, el peligro, que es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño a la salud de los trabajadores, en los equipos o en instalaciones. Entonces decíamos ayer que todo este tema de la seguridad y el salud en el trabajo y todo el tema de riesgos no iba solamente a los trabajadores, ¿cierto? Pues que es la parte más esencial de lo que compone una empresa, porque al fin y al cabo son los que llevan a cabo la mayoría de la totalidad de las tareas para que haya una actividad económica, para que haya un servicio, para que se pueda llevar un producto, ¿cierto? Esta también va a cuidar el tema de los equipos, instalaciones, infraestructura, porque pues al fin y al cabo también hacen parte del patrimonio de una empresa, de una organización, ¿cierto? Un riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causado por estos. También hablamos pues del COPAS, que es un comité que se tiene legalmente, la normativa obliga a una empresa a tenerlo, ¿cierto? Si una empresa no tiene el COPAS, pues se incurren sanciones. En este comité pues tiene representantes en de ambas partes, pues, de empleados y empleadores en la misma cantidad, ¿cierto? O sea, están en igualdad de condiciones. Los representantes del empleador pues son elegidos directamente por ellos, mientras que los empleados pues se eligen por votación, ¿cierto? Usted puede haber entrado 2, 3 meses a una empresa y si usted dice, no, yo quiero participar, pues usted tiene todo el derecho a postularse, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos. Ya tenemos acá que son los factores de riesgo, que son todas las condiciones, comportamientos, equipos, materiales o ambientes que tienen el potencial de enfermar, lesionar o generar una afectación a la continuidad del negocio. Estos se pueden clasificar en 7 grandes grupos, ¿cierto? Que son los químicos, los biológicos, los físicos, el psicosocial, los biomecánicos, las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales. Entonces les voy a compartir este link de un video en YouTube donde nos muestran
uno por uno de estos grupos, como el tipo de peligros que hay y los riesgos que pueden traer, ¿cierto? Se los voy a copiar en el chat. Y vamos mirando. Buenos días. Si alguna duda pues me van preguntando y al final pues del video pues charlamos un poquito acerca de él, ¿vale? A todas las personas que nos acompañan en este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un peligro y un riesgo, y vamos a ver cuál es esa diferencia, porque Buenos días. se entra en la... Buenos días, ¿cómo estás? Bien, entonces vemos, muy bien, sí, vemos este video y lo visualizamos cuando termine, ¿qué? Sí, por favor, igual si van teniendo dudas acerca de lo que va presentando el video, pues me van preguntando. Después del video hacemos una actividad interactiva como pues de identificación de riesgos o peligros, ¿vale? Listo, pues. Duda de gente que compara los riesgos les dice peligros, y a los peligros les dice riesgos. Entonces el día de hoy vamos a aclarar esa parte y vamos a basarnos también en la GTC 45, que es la guía técnica colombiana, donde vamos a comprender un poco más este concepto. Bueno, un peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ahí podemos ver que el peligro es fuente, la fuente que genera riesgos para las personas. Riesgo es la combinación de la probabilidad que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Entonces podemos ver que el peligro es la fuente, y la fuente a su vez genera diferentes riesgos para las personas y los seres humanos. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los peligros y los riesgos según la GTC 45, que es la guía técnica colombiana. Se clasifican así: peligros biológicos. Entonces, como peligros biológicos es algo muy amplio, entonces la misma GTC 45 nos especifica peligros biológicos. Nos dice peligros biológicos por virus. Entonces ahí vemos que hay un peligro biológico por un virus. ¿Y cuál es el riesgo? Entonces el riesgo es del contraer una enfermedad como cuál, por ejemplo el coronavirus. Lo mismo, peligros biológicos por hongos. Entonces, ¿qué riesgo tenemos frente a ese peligro biológico por hongo? Entonces lo que tenemos es riesgo de una intoxicación. Peligros biológicos por mordeduras. Entonces tenemos el riesgo de sufrir una intoxicación pues por el veneno que el animal nos haya inyectado. También tenemos peligros biológicos por bacterias, y ya sabemos que puede traer muchos riesgos. Los riesgos pueden ser problemas para la salud de las personas, pueden tener enfermedades leves, enfermedades graves, enfermedades incluso mortales. Tenemos peligros por rickettsias. Ahora vamos a ver un poco más sobre los peligros biológicos, porque la GTC 45 nos especifica varios. Entonces también tenemos por parásitos, peligros biológicos por fluidos o excrementos. ¿Y qué riesgos pueden ocasionar a las personas los fluidos o excrementos? Pueden causar enfermedades en nuestro sistema digestivo, pueden causar enfermedades para nuestro organismo que puedan afectar gravemente la salud. También tenemos lo que son los peligros biológicos por picaduras de insectos. Estos peligros biológicos pueden ocasionar por picaduras de insecto enfermedades graves a las personas como paludismo y etcétera, enfermedades demás, que esos son los riesgos que trae para las personas. Ahora vamos a ver los peligros físicos. Dentro de los peligros físicos tenemos peligros físicos por ruido.
¿cierto? ¿Y qué riesgo puede traer el ruido? Pues riesgo de sufrir una enfermedad como otitis y demás enfermedades para nuestro oído. También tenemos los peligros físicos por temperaturas extremas. Entonces ahí encontramos cuando las personas están expuestas a mucho calor y a demasiado frío, bajo cero. Entonces ahí podemos ver que pueden ocasionar muchos riesgos para la salud. Por ejemplo, las temperaturas extremas pueden causar quemaduras. Lo mismo que las temperaturas superheladas pueden causar quemaduras también para las personas. Esos son los riesgos que puede tener. Tenemos peligros físicos por iluminación, por esa falta de iluminación y por esa poca y excesiva iluminación. Entonces, ¿qué riesgos puede ocasionar? Pues puede tener enfermedades para nuestros ojos más adelante, pueden ocasionar enfermedades para nuestros ojos. Dentro de estos peligros físicos también están los peligros físicos por vibraciones. Entonces ahí tenemos lo que son las personas que trabajan, por ejemplo, con los taladros neumáticos. Entonces ahí podemos ver que tienen riesgo de pronto de subir un trastorno muscular. Tenemos también los peligros físicos por presiones atmosféricas, por ejemplo, las personas que tienen que sumergirse muy profundo en el mar pueden tener varios riesgos, como por ejemplo el riesgo de morir porque la presión del agua puede ocasionar pues que las personas mueran inmediatamente. Podemos tener peligros físicos por radiaciones ionizantes. ¿Y qué riesgos hay? El riesgo de tener una mutación genética, el riesgo de desarrollar más pronto enfermedades como el cáncer. Bueno, tenemos radiaciones no ionizantes. Dentro de estas radiaciones no ionizantes pues están los microondas y demás utensilios que trabajan con radiaciones no ionizantes. También tenemos los peligros químicos. Dentro de los peligros químicos tenemos peligros químicos por polvos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué riesgos pueden provocar para la salud? Pueden provocar un riesgo de una enfermedad pulmonar al inhalar estos polvos. También tenemos los peligros químicos por fibras. Los peligros químicos por fibras pueden ocasionar el riesgo de contraer una enfermedad, por ejemplo, desarrollar el cáncer a futuro, ya que si estas fibras se incrustan dentro de los alveolos pulmonares, pueden generar esto. Tenemos también los peligros químicos por líquidos, nieblas y rocíos. Estos líquidos, nieblas y rocíos pueden ocasionar riesgos para la salud, como pueden ocasionar una intoxicación del organismo, el riesgo de tener una intoxicación en el organismo, y puede ocasionar el riesgo de morirse de pronto asfixiado, dependiendo la niebla y el rocío que esté ahí presente. Tenemos también los peligros químicos por gases y vapores, que también traen riesgos para las personas, como enfermedades por humos metálicos y no metálicos. Tenemos peligros químicos por materiales particulados, y ya ellos desencadenan a su vez unos riesgos, esos materiales particulados, como unas enfermedades respiratorias. Lo mismo la exposición a los humos metálicos puede ocasionar una enfermedad respiratoria, el riesgo de traer una enfermedad respiratoria. También tenemos los peligros psicosociales. Dentro de los peligros psicosociales están peligro psicosocial por gestión organizacional. Entonces, cuando tenemos ese peligro por gestión organizacional, muchas veces por el estilo de mando, por el pago, por la contratación, por la participación, por las inducciones y capacitaciones, el bienestar social, evaluaciones de desempeño y manejo de cambios. Dentro de ese peligro psicosocial pueden haber riesgos, por ejemplo, como que riesgo de sufrir burnout, que es una enfermedad psicosocial. También tenemos lo que son los peligros por características de la organización del trabajo, que es un peligro psicosocial, y dentro de ese peligro pues está pues por falta de comunicación, por la organización del trabajo, por demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Tenemos también peligros psicosociales por condiciones de la tarea. Entonces dentro de eso tenemos las cargas mentales que sufren los trabajadores, tenemos el contenido de la tarea. Entonces, ¿qué riesgos pueden ocasionar esos? Ya di ahorita algunos, y es por ejemplo el burnout, puede desencadenar enfermedades, estrés, riesgo de... O sea, ese peligro psicosocial puede ocasionar demasiados riesgos, porque
dentro del peligro psicosocial pueden incluir muchas cosas, por ejemplo el riesgo de cortarse un dedo con una máquina, el riesgo de quemarse una mano, el riesgo de caerse, de sufrir una amputación. También tenemos el peligro psicosocial. Hasta ahora, alguna duda, alguna pregunta. Por jornadas de trabajo, esas jornadas de trabajo que son extensas, que No, profe. pausas activas y que se trabaja de noche. ¿Cómo? Bueno, Qué también pena. tenemos los peligros por interfase de persona-tarea. ¿Qué quiere decir esto? Por conocimientos No, profe, va muy claro el video hasta el momento. demanda. Tenemos peligros Listo, listo, psicosociales por muchachos. características del grupo social de trabajo. Esos son como los peligros psicosociales que están establecidos dentro de la GTC 45, que es la guía pues, que nos lo proporcionó. También tenemos los peligros biomecánicos por posturas prolongadas, mantenidas, forzadas y antigravitacionales. Entonces, dentro de estos peligros biomecánicos tenemos riesgos, y los riesgos es de qué? De tener una lumbalgia, una dorsalgia, de tener un desorden muscular. También tenemos los peligros biomecánicos por esfuerzo. Entonces, ahí dentro de esos peligros biomecánicos por esfuerzo encontramos, por ejemplo, esas personas que de pronto tienen que empujar algo que es muy pesado. Entonces, ese riesgo que nos puede ocasionar es de pronto que las personas tengan una enfermedad muscular más adelante, ese riesgo. Tenemos los peligros biomecánicos por movimientos repetitivos. Entonces ahí tenemos el riesgo de tener una enfermedad del túnel del carpio, tenemos el riesgo de sufrir de pronto una artritis. Tenemos el peligro biomecánico por manipulación manual de cargas. Dentro de ese peligro tenemos pues lo que tiene que ver con esos riesgos que pueden ocasionar de pronto un desgarre muscular, el riesgo de tener un desgarre muscular y tener una enfermedad de pronto en la parte lumbar, en la parte cervical, en la parte dorsal. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad. Dentro de estos peligros tenemos peligro por condición de seguridad mecánico. ¿Qué riesgo puede tener un peligro por condición de seguridad mecánico? Puede tener el riesgo de un atrapamiento, de una amputación de un dedo, puede tener el riesgo de que de pronto una parte de la máquina le dé a uno en un ojo, puede tener el riesgo de sufrir de pronto una amputación de un dedo también. Tenemos también los peligros por condición de seguridad eléctricos, altas y bajas tensiones estáticas. ¿Qué riesgo hay? Tenemos el riesgo de tener de pronto una fibrilación, tenemos el riesgo de tener una quemadura de segundo, de primero, hasta de tercer grado, y hasta la carbonización pues, de la parte afectada. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad locativos. Dentro de estos peligros por condiciones de seguridad locativos están también los peligros pues, que tienen que ver con la parte de orden y aseo. ¿Y qué riesgos pueden haber? El riesgo de una caída, el riesgo de pronto un desgarre, un desguince, que haya ocasionado pues, una caída. También tenemos los peligros por condiciones de seguridad tecnológicos. Dentro de ellos encontramos explosiones. ¿Qué riesgo puede ocasionar una explosión? Pues puede ocasionar el riesgo de una amputación, puede ocasionar el riesgo de morirse inmediatamente, de una quemadura de primero, segundo y tercer grado. También tenemos los peligros por condiciones de seguridad por accidentes de tránsito. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad públicos. Dentro de ellos encontramos robos, atracos, asaltos, atentados de orden público. ¿Y qué riesgo pueden ocasionar? Pues pueden ocasionar la muerte, una cortada, una amputación, un ladrón que le quiera robar a uno y le moche el dedo por robarle el anillo. Bueno, tenemos también los peligros por condiciones de seguridad de trabajo en alturas. ¿Qué riesgos pueden ocasionar? Pues puede ocasionar de pronto la ruptura de un hueso, puede ocasionar de pronto un desguince, puede ocasionar una enfermedad más adelante.
Tenemos también los peligros por condiciones de seguridad en espacios confinados. Dentro de ellos pues tenemos los riesgos, por ejemplo, el riesgo de morir por insuficiencia de oxígeno, tenemos el riesgo de quedarnos atrapados pues dentro de este hueco si se llega a haber un sismo. También tenemos pues demás peligros y riesgos por espacios confinados. Tenemos los peligros por fenómenos naturales. Normalmente estos peligros se clasifican dentro del plan de emergencias, pero dentro de ellos pues está el peligros fenómenos naturales por sismos, peligros por fenómenos naturales por terremotos, por vendavales. También tenemos los peligros por fenómenos naturales por inundaciones. ¿Qué riesgos pueden ocasionar? Muchísimos, ya que estos peligros son inminentes. Tenemos ahí demasiados riesgos como por ejemplo morirnos ahogados en una amputación, garra, esguince, etcétera. Cabe resaltar que estos peligros normalmente van dentro del plan de emergencias. Tenemos también los peligros por fenómenos naturales, por precipitaciones, lluvias granizadas heladas, por derrumbes también. Y como les decía anteriormente, tenemos que tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y el bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencias de cada empresa se consideran todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla. Espero pues que este video les haya servido de ayuda, que haya podido resolver algunas de las dudas que nos han. Bueno, me cuentan si ya han terminado el video, por favor. Bueno, entonces como tal el video, bueno, esperemos pues que termine y charlamos. Profe, 5 minuticos y termino el video. Listo, listo. Ahí me escuchan, qué pena.
Listo, profe. Listo, entonces, a ver. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el tipo de peligro que más se ha, pues que más ha crecido en probabilidad con todo este tema de la pandemia, pues sacando obviamente el peligro biológico claramente pues por el tema del virus? Bueno, pues uno puede decir que ahí uno de los factores de riesgo es la globalización, porque si eso, cuando hubieron enfermedades de ese tipo en la antigüedad, como no existía tanta tecnología, la gente no se movilizaba tan rápido. O sea, en cuestión de 24 horas le da la vuelta al mundo hoy en día, y primero eso tardaban meses. Entonces, el transporte ligero permitió que las personas pudieran transmitir más rápido el virus. Sí, sí. Bueno, pues sí. Eh, por otro lado, pues todo este tema de la pandemia, pues por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿cierto? En el caso de Colombia, los peligros psicosociales pues, no son muy atendidos, ¿cierto? Todo el tema de lo que influye la responsabilidad del trabajador, la situación familiar, la situación amorosa, la situación económica, ¿cierto? Todo eso influye en la cabeza de las personas, ¿cierto? En la mente. Entonces, de cuenta de toda la situación de la pandemia, la salud mental, pues se ha, se ha visto afectada, ¿cierto? Pues en Colombia es un tema que antes de esto no, pues muy poco, ¿cierto? Ya, pues ya como por el lado personal, cada quien, eh, pues el que no lo tiene como un tabú, como un tema tan reservado, pues porque la gente, generalmente uno escucha en la calle, pues que te comentan de tema psicólogos y ese tipo de cosas, y la gente eh, pues se exalta, por decirlo así, ¿cierto? Como que no, yo no estoy loco, ¿cierto? Entonces, las empresas han tenido que darle un repaso a ese aspecto. Se ha evidenciado un poquito más este tema. Bueno, entonces como vieron, eh, hay algunos peligros que se pueden medir. ¿En qué sentido? De que para vos saber si se vuelve peligro o no, pues vos lo puedes medir con un instrumento de medición, ¿cierto? Demos un ejemplo del ruido, ¿cierto? El ruido se mide por decibeles. Después de cierta cantidad de decibeles, pues ya se vuelve peligroso para la salud. Eh, También está la iluminación, que puede ser en exceso o puede ser por falta de iluminación, ¿cierto? Entonces, para todos estos riesgos que son cuantificables, pues que se le puede dar una unidad, que se le puede dar una cantidad, se maneja el concepto del valor límite permisible.
que son todos aquellos valores máximos permitidos de exposición ocupacional y se subclasifican en otros umbrales. Según la legislación nacional, estos valores deben ser acogidos según las publicaciones y actualizaciones que realice la ACGIH, que es la Conferencia Americana de la Higiene Industrial. Aparte pues de estos valores límites permisibles, que son los valores máximos permitidos, también hay unos que son los mínimos necesarios. Por ejemplo, vos no puedes trabajar en una atmósfera donde haya menos del, pues donde el aire tenga en concentración menos del 18%. ¿Por qué? Porque ya por debajo de esa cantidad de oxígeno ya el cerebro pues se empieza a asfixiar la gente, pues ya empieza a presentar problemas de salud. Entonces hay ciertas actividades económicas que tienen todos estos valores muy estipulados, tema de minería, tema de trabajos en lugares cerrados, temas de trabajos en altas temperaturas, pues la mayoría de trabajos de alto riesgo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos con la actividad interactiva. Entonces aquí sí necesito pues que participe la mayoría, pues es la idea de la actividad. A ver, ya les comparto la pantalla. No hay más gente. La pantalla ahí sí se las muestra, qué pena. Bueno, entonces pongamos que esta es una oficina, la oficina de la división de software de una empresa de telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces ya viendo ahí viendo la imagen, qué peligros ven ustedes pues que se ven en la situación, pues según lo que hemos tratado o hablado. Pues profe, hay algunos, por ejemplo, el man que está por allá montado en la silla buscando un libro, Sí, está recogiendo unos papeles del piso y se va a chocar va a rozar la espalda con el armario, lo mismo que el de la ventana, el exceso de fuerza y el cosito. sí. Entonces podemos definir pues o decir que sin importar pues el tipo de ambiente de trabajo, puede ser una oficina, puede ser una tienda, una construcción, un campo petrolero, pues siempre va a haber peligros, ¿cierto? Y esos peligros pues si se manifiestan van a incluir un riesgo, ¿cierto? Sin importar pues aquí pueden ser peligros muy manejables, ¿cierto? Pues el tema de... Entonces una preguntita, Sí. la GT45 es la guía técnica colombiana, Ah, sí, esa es sí. la en la que las empresas se tienen que basar cuando están montando todo este tipo de cables y todo eso, Eh, las condiciones y todo eso está bien en esa guía. sí, miren, la guía técnica 45, ¿qué nos muestra? Nos muestra cómo hacer, pues es la metodología que presenta Colombia, ¿cierto? Como tal, Colombia no, pues la normativa no te
no te obliga a usar la guía técnica, pues no te obliga a usar esa metodología, te dice, puedes usar cualquier otra metodología, pero nosotros te mostramos esta, ¿cierto? Pero hay ciertas cosas que sí, pues, sí tienen cierta referencia de la guía. La guía que nos muestra entonces nos muestra que es una matriz de riesgos, que ahorita les muestro un ejemplo. La matriz de riesgos es donde todo el grupo de seguridad y salud en el trabajo pues recoge todos los peligros que pueden llevar todas las actividades que se realicen en una empresa, ¿cierto? En todas, como en toda su operación como tal. Aparte, a estos peligros se le hace una valoración de riesgo, ¿cierto? Se mide la cantidad, la probabilidad y las posibles consecuencias, ¿cierto? También esta guía nos muestra los formatos de jerarquización de controles, o sea, cuando uno tiene un peligro, tiene varias formas de atacarlo, ¿cierto? Claro que eso es tema pues, de otras clases, pero vamos a dar vamos a hablarlo por encima, ¿cierto? Un peligro lo puedes eliminar, ¿cierto? Que es pues que es la eliminación como tal del peligro o del riesgo en la actividad. Lo puedes sustituir, pues lo puedes cambiar ciertas cosas en la actividad para que el peligro disminuya, ¿cierto? Para que el riesgo disminuya su probabilidad. Le puedes hacer controles de ingeniería para que el riesgo también pues disminuya su probabilidad, pero pues ya modificando procedimientos, modificando equipos, ¿cierto? Le puedes hacer controles administrativos, que es, por ejemplo, promover las buenas prácticas o promover cierto procedimiento seguro entre los trabajadores, poner señalización, todo este tipo de cosas. Y ya como última medida está en el tema de los elementos de protección personal, ¿cierto? Si estás en una obra, pues por caída de objetos, pues te pones el casco, ¿cierto? Pero lo primordial sería que vos como trabajador pues no te pares donde posiblemente se pueda caer algo, ¿cierto? Entonces, pues ya eso como tal lo veremos en otras evidencias de aprendizaje. A ver, veamos esta situación. Esto parece una construcción, una empresa de metalmecánica, yo no sé. Por ejemplo, este señor parece que estuviera soldando al lado de gasolina, ¿cierto? Gasolina derramada, líquidos en el suelo como agua, cargas pesadas manuales, pues en Colombia la carga máxima es de 25 kilos, pero yo creo que claramente hemos visto situaciones donde eso no se cumple, ¿cierto? Este señor recibiendo un objeto, pues lo está bajando la máquina, pero él lo va a recibir en los brazos. Entonces, que decía ahorita, pues ya dependiendo del ámbito, pues del lugar de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo? Se te escucha un poquito entrecortado. Ahora bueno. Okay. Dígame. No, pues yo quería opinar de que eso se ve mucho pues, en este momento, por ejemplo, en los trabajos de la carretera, pues, de ingeniería de la carretera.
Sí, Por ejemplo, por acá se ve mucho es porque pues, los riesgos sociales que deja, pues, por ejemplo, esa empresa china que está construyendo esas carreteras al mar, eso va a dejar muchos riesgos eh, sociales, porque ellos también nos explican, por ejemplo, cuántos muertos van a haber, cuántos sacan una plata para eso. Pues sí, para ayudar a la gente dejan muertos, porque hay hasta muertos dentro de los túneles, dentro de esas pilas, esos riesgos que hay, pues, con ese trabajo tan pesado, todo pues, por la necesidad que digo, pues eso generó mucho empleo, pero a los pueblos más vulnerables, por ejemplo, vos vivís que en el occidente. y en el occidente para donde se está construyendo esa vía del mar, por acá, pues tengo hasta un compañero que perdió un dedo ya por estar pues, trabajando en eso, y ¿En varios dónde? así que ¿En dónde, ya nadie, dónde exactamente? Qué pena. ¿cómo? ¿En qué parte vivís? Pues del occidente. Banda, ¿verdad? Pero eso Ahí está va. pasando en las gordas, en Metacán, todo lo que es Sí, sí, toda esa zona es... un riesgo muy grande más que todo en esas empresas así de construcción, de carreteras, de que Sí, lo que pasa es que un proyecto, pues un proyecto de construcción o de cualquier tipo, tiene que pagar unos seguros, ¿cierto? Uno tiene que tener una aseguradora, tiene que pagar unas pólizas y dentro de esas pólizas pues hay un cálculo que se hace de una póliza según se proyecta pues la muerte de tantos trabajadores. Eso es pues es muy charro, pues muy controversial que se haga eso, ¿cierto? y Una, exactamente, una es póliza una, que se hace según la cantidad de gente que va a morir en la hora, pues muy irónico. Sí, el tema de construcción de carreteras y esto es algo que conlleva pues mucho empleo, pero todo, pues, sus mal, todo tiene sus, digamos, es puntos malos. como pronostica, por ejemplo, que 100 muertos en tantos años, ¿no? Lo que uno hace. No, no te escuché, qué pena ahí, Andrés. Porque es muy caro pues ver cómo ponen un cálculo así, muertos de 100 personas en 4 años y es muy, una plata destinada nomás para eso. No, no creo que nada de que van a perder la vida en un trabajo. No sé. Ya creo que estamos acá, ¿no? Sí, sí, esas, hay ciertas cosas pues que se deberían cambiar, ¿cierto? Que hay que hay que cambiar. Por eso les decía ayer que ayer hacíamos pues una reflexión inicial de cuál era la importancia. Ah, pero ya ayer no estuvo todo, qué pena. No, hágale tranquilo, hermano, no hay problema, ahí están las clases grabadas. Sino que era pues para comentarte. Ayer hacíamos una reflexión de que yo les conté a los muchachos pues yo soy ingeniero de minas, ¿cierto? Entonces trabajé en Frontino, en una mina de oro. Y pues presencié pues un accidente grave. A un compañero pues le cayó una roca en la cabeza y le partió el casco y después del casco le partió el cráneo. Entonces, más que todo más que todo la importancia de la seguridad, eh, más que toda la empresa, pues el tema de la seguridad, lo difícil no es aplicarla, ¿cierto? Porque la empresa contrata a alguien y ese alguien le diseña un programa, ¿cierto? Le diseña un sistema de seguridad, le analiza todos los riesgos. Al fin y al cabo eso no va a ser efectivo si nosotros como individuos, como personas, pues no lo interiorizamos, ¿cierto? Bueno,
sigamos con las diapositivas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Profe, ¿Cómo no te capté? una preguntita. Por Dígame. ejemplo, dicen que Colombia tiene un promedio más o menos del 9,1% de accidentes en la construcción en Colombia. Eso es muy alto, es muy bajo para un país. Eh, Hombre, pues qué te digo, yo sé que las aseguradoras, pues las ARL, las llevan cierto, llevan cierto, pues miden toda esta cifra, ¿cierto? Cuando en una empresa se ocurre un accidente, pues eh, todos esos accidentes se tienen que reportar a las ARL, pues a las que manejan el riesgo laboral. Pero como tal, no sé si es que, ve, si vos pasas de cierto número de accidentes, pues estás en, pues debe haber un número mágico, ¿cierto? Pero hombre, no sé si, porque como te decía ahorita, por ejemplo, en el tema de la construcción y el tema de pues lo que son tareas de alto peligro, se maneja esa póliza que les decía ahorita, que en tantos años se paga una póliza por tantos muertos, entonces por tantos muertos, por tantos accidentes, por tantos heridos, pues es una póliza, eh, entonces no sé si como tal ellos tienen que, pues tienen como que ver si no pasas de 5 accidentes al mes, pues estás bien, no sé si la verdad si eso se hace. A ver, bueno, entonces, con respecto al tema de factores de riesgos, ¿alguna duda? Pues igual ahorita vemos la matriz, ahorita vemos la guía técnica también. Bueno, entonces, ¿de cómo? Y vamos a verlos hasta ahí con los factores de riesgo. Listo. Entonces, ¿qué se hace para la identificación de todos estos riesgos? Pues se usa una herramienta que es un panorama de factores de riesgos, que es una estrategia metodológica que permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de los factores de riesgos existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención y control más convenientes y adecuadas. Entonces, la guía técnica, la GTC 45, nos da una metodología para hacer un panorama de factores de riesgos, ¿cierto? Que es como tal, como se llama la herramienta. Y el panorama, pues, trae la matriz de riesgos, el tema de controles, el tema de valoración del riesgo, ¿cierto? Todo esto. A ver. Bueno, entonces entremos al tema de enfermedades. Entonces, una enfermedad laboral es todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador en el medio que se ha visto obligado a trabajar y que ha sido determinada como tal por el gobierno nacional, ¿cierto? Pues el Ministerio de Trabajo periódicamente actualiza las tablas de enfermedades, ¿cierto? La primera lista de un momentico, qué pena.
que un chico de su grupo me dice que no ha podido entrar a las clases por falta de internet. Bueno, entonces les decía pues que el ministerio va pues actualizando las enfermedades, ¿cierto? Acá en este link pues encontramos la tabla actualizada del año pasado, así que le echamos una miradita. A ver, les comparto la tabla. Les voy a compartir el link para que la abran. Entonces, eh, la primera tabla de enfermedades en Colombia se dio o se expidió por allá a mediados del siglo pasado, fue exactamente en 1950 se dio la primera tabla de enfermedades laborales en Colombia, pues. Entonces, ahí le van echando una miradita a la tabla. Entonces, en Colombia las enfermedades enfermedades laborales más frecuentes, más repetitivas, se ven por el tema de peligros biomecánicos o riesgos biomecánicos o ergonómicos. ¿Por qué? Porque a pesar de que acá hay establecida una carga máxima que es de 25 kilos, han visto en el centro, pues en el centro de Medellín, si han trabajado en una tienda, en un supermercado, si han visto temas de construcción, pues eso no se cumple, ¿cierto? Entonces, enfermedades más repetitivas son el tema del síndrome del túnel carpiano, que es por el tema de movimientos repetitivos de digitación, de uso excesivo de computación, ¿cierto? De falta de pausas activas en las oficinas, ¿cierto? Lesiones del hombro, del manguito rotador, temas de carga más que todo, lumbagos, que son problemas musculares, ¿cierto? Malas posturas, por ejemplo este señor en la imagen cargando mal este objeto, tenosinovitis y tendinitis de muñeca y mano, temas musculares de articulaciones, ¿cierto? Epicondilitis. La hipocausia ya es un tema auditivo, ¿cierto? Es sordera parcial. Trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad, pues ya hablando pues de peligros psicosociales. Y la neumoconiosis, que ya es un tema respiratorio, ¿cierto? De pronto han escuchado que es el asbesto, pues el año pasado ya por fin se prohibió el uso de asbesto en Colombia. No sé si han escuchado ese tema. Pues yo lo que he escuchado es que es con lo que elaboran las pastillas de frenos de los carros y las motos. Sí, el asbesto pues es un mineral que se usa
por su baja conducción, pues porque es aislante térmico, ¿cierto? Se usaba todo este tema de las pastas de frenado, en las cosas de fibrocemento, lo que decimos pues el Eternit, ¿cierto? El asbesto pues como tal es un material fibroso, ¿cierto? Tiene fibras demasiado, pues se conforma de fibras demasiado pequeñas, del tamaño de micras, que son pues imperceptibles pues a veces al ojo humano. Entonces como tal el problema con el asbesto era que estas fibras se introducían en ciertas partes de los pulmones y generaban pues ya el tema de la asbestosis, que era pues ya problemas bastante fuertes de los pulmones, incluso cancerígeno creo que era. Entonces la neumoconiosis alberga pues todas estas enfermedades que van afectando el tejido pulmonar. Pues ya específicamente está la asbestosis, está la silicosis, que ya es por tema de sílice en los pulmones, ¿cierto? ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, en Colombia, ¿quién determina las enfermedades laborales, cierto? Primeramente, pues la entidad promotora de salud o la EPS, la administradora de riesgos laborales, la ARL, o la administradora de fondo de pensiones, la AFP, ¿cierto? Luego pasa a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Después pasa a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. O también está pues la justicia ordinaria, ¿cierto? Temas de demandas y estas cosas. ¿Cómo se califica una enfermedad laboral, cierto? Por ejemplo, uno como trabajador pues ya la empresa le ha dado capacitaciones en el tema, cierto, de seguridad, y bueno, uno se empieza a sentir maluco y bueno, yo posiblemente tenga tal cosa. Entonces primeramente pues solicitar cita a la EPS para que un médico evalúe el diagnóstico de la enfermedad y determine de esta con el trabajo. Pues normalmente las empresas deben contar con toda la parte de la medicina preventiva y de trabajo, ¿cierto? O sea, las empresas deben hacer exámenes periódicamente, ¿cierto? No solo de ingreso y de salida, también hacer exámenes 2 veces por año, 1 vez por año, pues para ver cómo evoluciona la salud de un trabajador en su espacio, ¿cierto? En su lugar de trabajo. Aparte de eso, pues la promoción a buenas prácticas, a buenas prácticas de vida, comida saludable, pues el tema de las pausas activas, todo esto, ¿cierto? Pues eso también va por ese lado. Entonces, primeramente el tema de la EPS, ¿cierto? El médico de la EPS solicitará a la empresa la documentación para hacer la calificación de la enfermedad. Entre esos documentos está el APT, que es el análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Dependiendo pues del puesto de trabajo, pues se sabe en el tema de peligros, el tema de riesgos que pueden estar presentes, también de qué manera pues se lleva a cabo el trabajo, ¿cierto? Porque pues no es lo mismo
un ambiente laboral entre una empresa y otro, ¿cierto? Es algo muy singular, muy particular en cada caso. Una vez la empresa entrega la documentación requerida por la EPS, es emitida la calificación de origen donde se determina si la patología fue de origen común o de origen laboral. En caso de que la enfermedad sea calificada como de origen común, el trabajador podrá interponer el recurso de apelación para que sea escalado y revisado el caso por la Junta Regional de Calificación y realice una nueva calificación. Entonces, como les mostraba ahorita, el conducto regular primero pues es la EPS, la ARL y el fondo de pensiones, ¿cierto? Si directamente de la EPS no pasa se dice, bueno, no, esto no es de origen laboral, esto es una enfermedad pues que te pudo dar en la casa, o algo así en ese estilo, vos como trabajador pues ya puedes, bueno, yo sigo creyendo que ese no es mi caso, ¿cierto? Entonces ya luego de la EPS pues pasas al tema de la Junta Regional, ¿cierto? Si el resultado de la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación no satisface al trabajador, podrá escalar el caso a la Junta Nacional, ¿cierto? Bueno, ahí sigue pues el conducto regular. Pues la idea es que un conducto regular es que si vos tenés un problema, por ejemplo, en tu área de trabajo, pues vos no vas a hablar directamente con el gerente primero, ¿cierto? Hay que ir llevando, pues, hay que respetar los procesos. Primero vas pues por el tema de supervisión de área y todo eso, y se va escalando, pues en este caso pues en el tema de las enfermedades pues vas primero regionalmente, nacionalmente, y ya pues en el caso final ya está el tema de la salud ordinaria, la justicia ordinaria, ¿cierto? En caso de que la enfermedad sea calificada como de origen laboral, la junta o entidad correspondiente emitirá el resultado del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Entonces, según el resultado de esta pérdida de capacidad laboral, pues ya viene todo el tema de indemnizaciones y todo esto. Entonces, cuando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral está entre el 5 y el 49%, recibe una indemnización por incapacidad permanente parcial, ¿cierto? Si la pérdida es mayor al 49%, es de invalidez y será pensionado, pues una pensión total. Hasta ahora alguna duda. Bueno, ya, a ver, yo tampoco es que tengo mucho recorrido laboral, ¿cierto? Pero a ver, este tipo de cosas no las tomen como, hombre, para ganar la materia, por decirlo así. Este tipo de cosas sí ya le sirven a uno como para la vida, por decirlo así. Ya pues uno trabajando, pues ya, si se le presenta un caso de estos, pues chévere saber este tipo de cosas, porque anteriormente pues en Colombia no era un tema que, pues desde el año 50 hay tablas de enfermedades laborales, pero estaban las enfermedades, pero el tema de los procedimientos para que a vos se reconocieran eso antes era un tema complicado. Profe, una pregunta, eso que usted nos está exponiendo es la guía que tienen en proceso para nosotros. ¿Cómo? Esa es la guía, lo que usted está exponiendo es la guía de nosotros, ¿cierto? Sí. La que tiene que estudiar en estos días cuando ya la aprueben. Sí, señor. Listo, profe, porque entonces en esta situación de la parte laboral, ese es el conducto regular que uno debe llevar en caso de que sea empleado o empleador, para finalmente llegar a ¿cómo se llama? Una indemnización o ya pues a una pensión en ese caso, o sea, si la persona llega a quedar en una situación que ya no pueda laborar. Sí,
Pues como tal, la guía me dice, ve, tenés que hablarle básicamente de qué es una enfermedad laboral. Pero, pues bien, vos como trabajador, bueno, una enfermedad laboral es algo que me pasa, una enfermedad que se deriva de temas laborales. Pero bueno, y hasta ahí pues esa información, la verdad te sirve para nada, ¿cierto? ¿Qué te sirve a vos? Pues, hombre, yo ya me siento mal por ciertas cosas. Me gustaría saber cómo puedo saber si es una enfermedad laboral y pues si... Profe, y qué pena si de pronto me adelanto un poquito, cuando es accidente, por ejemplo, digamos, la persona trabaja con las dos manos y pierde una mano, también se debe dar este mismo proceso, pero eso se tira directamente a la ARL. Ya mismito vamos a hablar de accidentes. Es un proceso un poquito diferente al de los accidentes. ¿Por qué? Porque un accidente se investiga, ¿cierto? Primero, después de ocurrido el accidente, pues hay que hacer unos formatos y tiene que llevarse a cabo una investigación. Ya después el tema de, pues si hay pérdidas de miembros, ese tipo de cosas, ya es un poquito diferente. Ah, Pero va más o menos sí por el lado de la ARL. Bueno, entonces, como tal, es importante pues no para el tema del curso, sino más que todo pues para el tema de la vida laboral, este tipo de cosas sí son chéveres saberlas, chéveres e importantes. Entonces ya saben pues que en caso de tema de enfermedad laboral, primeramente EPS, pues y el conducto regular y que si ustedes no están a gusto, si ustedes creen que no, ahí puede haber algo más, pues ya saben pues que hay un conducto regular donde pueden apelar este tipo de decisiones, ¿cierto? Bueno, hablemos pues de los accidentes laborales. Se define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, no importa si se hace fuera del lugar y horas del trabajo. Se considera accidente de trabajo cuando los trabajadores o contratistas son transportados desde su casa al trabajo o viceversa en vehículos suministrados por el empleador. Ahorita también les voy a mostrar qué situaciones no conllevan accidentes laborales, pues son accidentes pero no constituyen un tema laboral. La definición de accidente laboral o de trabajo, accidente laboral o de trabajo está reglamentada por el artículo 3 de la ley 1562 de 2012. Bueno, de pronto alguno, no me acuerdo si les pregunté la vez pasada si alguno había trabajado, pues había tenido temas de accidentes laborales o algo así. De pronto alguno sabe el tiempo pues que tiene como tal, el tiempo límite que se tiene para reportar un accidente. Bueno, como tal, para un accidente de trabajo se tienen 2 días hábiles para reportarlo. ¿A quién se le reporta? A estas tres entidades: a la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, a la EPS, que es la entidad promotora de salud, y al Ministerio del Trabajo. A las tres tienen que hacerse obligatoriamente, a las tres, no, ellos solo se lo va a reportar a ARL o solo a la EPS o solo al Ministerio, se tiene que ser a las tres, ¿cierto? profe, una pregunta, ¿qué pasa si por ejemplo el empleador no la reporta? Si por ejemplo Eh, pasa un viernes y el empleador no va hasta el martes porque resulta que es un semana festivo, ¿qué pasa? Eso, ahorita hablamos de eso también, sanciones económicas.
Bueno, entonces, ¿cómo se debe reportar el accidente? Mediante el formato único de reporte de accidentes de trabajo o FURAT. Todo empleador o responsable de SST está obligado a reportar de forma clara y veraz los accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué es el FURAT? Es un documento público que se utiliza para notificar ante las administradoras de riesgos laborales los presuntos accidentes de trabajo que hayan sufrido los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Este documento permite a las empresas y a ARL llevar las estadísticas y conocer cómo se está accidentando los trabajadores, caracterización de accidentalidad. Está reglamentado en la resolución 156-2005. Esto va con la pregunta que me hacían ahorita con la cantidad de accidentes en el tema de la construcción. Las ARL pues llevan estadísticas. Ayer mismo estaba viendo en YouTube, hay un video donde le muestran a uno el cambio en los indicativos de accidentes por departamento, ¿cierto? Eso va ese video específicamente hablaba del 2009 al 2019 en cada departamento de Colombia. Ahorita lo busco y se los envío, se los dejo ahí para que lo tengan, ¿vale? Bueno, entonces prosigamos. Mediante el formato único de reporte de accidentes de trabajo FURAT, todo empleador o responsable de ST, bueno, así lo habíamos dicho. Entonces los objetivos del FURAT son los siguientes: dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante las entidades competentes, como tal este trío de entidades, las que decía, el ARL, la EPS y el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Servir como prueba en el inicio del proceso de determinación del evento, si fue de origen laboral o común. Aportar elementos para iniciar la investigación del accidente de trabajo. Facilitar el conocimiento de las causas, elementos y circunstancias del accidente de trabajo. Determinar actividades de prevención de accidentes de trabajo. Obtener las estadísticas en cuanto a la ocurrencia de accidentes de trabajo. Entonces, ¿cómo se diligencia este reporte, este FURAT? Entonces, como tal, pues el FURAT lo debe hacer la empresa, que se lo puede encargar como tal a la persona pues encargada del tema de seguridad. Como tal, primeramente es la identificación general del empleador, contratante o cooperativa. Entonces en esta sección se diligencia información como nombre de la actividad económica, nombre o razón social, tipo de identificación, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, departamento, municipio, ¿cierto? Identificación como tal. Segundo, la persona que se accidentó, la información. Entonces aquí se diligencia tipo de vinculación, apellidos y nombres del trabajador, tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, departamento, municipio, ocupación habitual, fecha de ingreso a la empresa, salario, jornada de trabajo. Entonces, como todas las características para identificar al trabajador, ¿cierto? Luego la información del accidente. Entonces, fecha del accidente, hora del accidente, día de la semana, jornada en que sucede, tipo de accidente, si causó la muerte o no, departamento del accidente, municipio del accidente, lugar donde ocurrió el accidente, tipo de lesión, parte del cuerpo afectado, agente del accidente, mecanismo o forma del accidente. Ya finalmente se describe como tal el accidente, ¿cierto? Aquí se describe el accidente de trabajo. Es importante que al momento de describir el evento se respondan las siguientes incógnitas: ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde se encuentra el trabajador? ¿Qué actividad está realizando? ¿Qué pasó?
por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba y cómo sucedió, ¿cierto? Bueno, entonces, como tal, el tema del FURAT para ustedes ya es un tema informativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto sí lo debe diligenciar directamente una persona encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cierto, ya todo este formato, pues uno como empleado no tiene acercamientos a este tipo de cosas, ya tendría que ser empleado directamente de pues, pues que uno sea responsable de este tipo de sistemas, ¿cierto? Pues hablando en el caso de ustedes, pues ya si en mañana se especializan en el tema de accidentes, pues ya es otra cuestión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer en caso de accidente de trabajo? Los accidentes de trabajo pueden ocurrir en cualquier momento, saber qué hacer y cómo actuar es fundamental para asegurar una oportuna atención al lesionado. El primer paso pues a seguir es informar al jefe inmediato, ¿cierto? El empleador reporta la ocurrencia del presunto accidente del trabajo a la administradora de riesgos laborales. Igualmente hay que informar a la EPS y al Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Como les hablaba ahorita. Luego de prestar los primeros auxilios al trabajador lesionado, si es necesario, esta atención puede ser realizada por un brigadista o una persona que conozca de primeros auxilios. A ver, pues ya dependiendo del tipo de actividad económica, hay cierto tipo de actividades económicas que dentro de sus normativas nos hablan del tema de brigadas. El tema de brigadas es que dentro de la planta de trabajadores hay un grupo que se especializan en temas de cuidado pues, de la salud, por ejemplo en la minería, ¿cierto? En la minería una empresa tiene que tener un grupo de brigadistas, pues trabajadores que hacen capacitaciones en todo este tema pues, de accidentes, de emergencias, ¿cierto? También pues hay empresas pues, que tienen grupos de enfermeros, médicos y este tipo de cosas, ¿cierto? Que también pues entra en el caso. Entonces, tema de primeros auxilios para trasladarlo al centro médico más cercano para que se le haga pues la asistencia médica. Luego pues ya después de que se ha tratado el tema de la atención y todo esto se llega al tema de la investigación, ¿cierto? Hay que encontrar las causas básicas e inmediatas, ¿cierto? Que dieron lugar al accidente del trabajo. Esto no puede pasar de más de 15 días, ¿cierto? Entonces, por no hacer una investigación de accidente también hay pues sanciones, ¿cierto? Luego finalmente ya después de que se ha hecho la investigación hay que tomar medidas correctivas. Entonces por último establecer las acciones correctivas que eviten la aparición de nuevos accidentes relacionados y divulgar la lección aprendida del evento a los miembros de la empresa. Hasta ahora pues alguna duda. Bueno, todo muy claro. ¿Cómo? ¿Todo bien? Pues todo. Sí, muy claro ahí.
Listo. Entonces, es como una información buena para uno tener ahí en caso de que sea uno el accidentado o viceversa. Sí, Una sí. información. Bueno, entonces me preguntaban ahorita que qué pasa si no me reporta un accidente. Eh, corresponderá a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo sancionar a las empresas e imponer multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando se demuestra que no efectúa el reporte de los accidentes del trabajo o que lo hizo en forma extemporánea. O sea, eh, para una empresa pues es vital el tema de los accidentes, no solo por el tema de la prevención y evitarlo, sino que todos estos procedimientos se hagan pues dentro del tiempo establecido, pues porque es que una multa de 200 salarios mínimos mensuales por un solo accidente es una cosa a tener en cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quién paga los accidentes de trabajo en Colombia? Le corresponde a las ARL cubrir todas las prestaciones económicas cuando el trabajador sufre un accidente de trabajo. Estas prestaciones son pago de incapacidad temporal al 100% del ingreso base de cotización, indemnización cuando el trabajador se ve afectada su capacidad laboral, basada en este decreto 1507 del 2014. Pensión de invalidez cuando se pierda el 50% o más de la capacidad laboral. Pensión de sobrevivientes. Auxilio funerario por muerte del trabajador. Entonces, ya vemos pues que entonces el tipo de multa que se hace, si no se hace el reporte o se hace fuera del tiempo estipulado, ¿cierto? Ya sabemos entonces también que todos esos accidentes los paga la ARL, ya dependiendo pues del caso, ya entrará pues cada una de estas prestaciones. Entonces también les decía que les iba a hablar que no se considera accidente, ¿cierto? Eh, Primero, desplazamientos que realice el trabajador desde su casa al trabajo, ya sea en moto, carro, bus de transporte público o bicicleta, cuando el medio de transporte no es suministrado o autorizado por el jefe y o empleador, ¿cierto? Cuando se accidenta y se encontraba disfrutando de la hora del almuerzo por fuera de las instalaciones de la empresa. Accidentes que se producen durante la realización de actividades recreativas, deportivas o culturales al interior o por fuera de la empresa sin previa autorización o aprobación del jefe inmediato. Usted se puede accidentar jugando fútbol en el torneo de la empresa y se considera accidente laboral si eso es autorizado directamente por la empresa. Si no, pues ya pues por un tema de EPS, ¿cierto? Pues no se consideraría accidente laboral. 4. Las lesiones que puedan sufrir un miembro del sindicato cuando no está ejerciendo actividades asociadas a su función sindical. 5. Cuando se demuestra la intención del trabajador de hacerse daño. Pues son casos, deben ser muy particulares, pero se presentan, ¿cierto? Y también pues está ya el concepto de incidente de trabajo. La diferencia que hay es que el accidente de trabajo genera lesión o perturbación, es decir, hay daño, mientras que el incidente de trabajo, también conocido como casi accidente, no genera ningún tipo de lesión o daño sobre el empleado. Si a usted cae estás en una construcción y se cae una viga que estaban colocando en el techo,
te cae a 3 metros, fue un incidente, cierto, no te pasó nada, pero te cae justo en un brazo, en una mano, pues ya es un accidente como tal, cierto. Bueno muchachos, como tal, acá va el tema de conceptos bases de seguridad y salud en el trabajo. Ya después viene la contextualización de todo el tema de medio ambiente y gestión ambiental. Ya por hoy, pues entonces debemos hasta acá. Pero entonces ya estos 5 minutos ya tomémoslos para que no, pues si tienen dudas, algún comentario. Entonces ya Para mi asistencia hacemos igual que ayer, nombre y cédula. sí, por favor, qué pena, se me había olvidado decirles. Me regalan pues el nombre y la cédula, el documento, que aún todavía no me han pasado los formatos. Ojalá no se hayan ido, yo creo que no se ha ido nadie todavía estamos los 10 ahí. ¿Cómo qué les iba a decir? Ya la próxima que creo con ustedes es el jueves, ya sí sería que trabajáramos el tema de gestión ambiental y los conceptos bases, ¿cierto? Y ahí sí les pues mostrarles el tema de la matriz de riesgos y todo esto, pues se nos fue el tiempo en estos temas. Igual alguna otra duda, comentario, pues me van escribiendo por el celular o el correo que... No, profe, ahí está muy claro, el que no estuvo muy claro y a la final terminó está siendo importante porque hay muchos conceptos que uno no conoce y la verdad uno está muy expuesto en una empresa y muchas veces uno no sabe cómo enfrentar una situación como esa cuando no tiene el conocimiento, cómo dirigirse, cómo llevar Sí, una, una situaciones de esas. línea. Sí, entonces uno se desespera, tanto alega con el que no es, pelea lo que no es. A veces uno tiene la razón, pero no la sabe defender y la pierde. Entonces, muchas cosas que es interesante tener ahí Sí, sí, tener en el cuenta. Bueno muchachos, pues ya por hoy acá cerrado, pues igual pues muchas gracias por la atención y pues aparte pues del tema del curso, ojalá que este tipo de cosas les sirva, cierto, pues ojalá pues nunca les pase pues un tema de enfermedad o accidente, pero las probabilidades están y es mejor saber cómo llevar a cabo ese tipo de situaciones. Faltan 5 o 6 para que me dejen los datos, para tenerlos ahí en la asistencia. Igual pues que tengan un resto de día bien, chévere y se cuidan pues. Muchas, profe, muchas gracias y un excelente día. Listo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.
Steven y William, por favor déjenme el documento ahí en el chat para tenerlos ahí en la lista de seguimiento.